más adelante. Ya. Ahora sí. Bien. A ver, vamos a retomar el tema. Se conoce como el método de la producción industrial. Este método nos, digamos, maneja pues todos los parámetros principales de la producción. Inclusive se le puede añadir también los parámetros restrictivos. Es un método, digamos, orientado pues a proyectos muy grandes, cuya finalidad es hacer la programación, pero tomando en cuenta todos los parámetros principales de la producción, ¿no? Como por ejemplo acá tenemos un proyecto, digamos una habilitación urbana, y cuando ese proyecto es muy grande, nosotros separamos por sectores, ¿no? Y podemos tener aquí el sector 1, todo este es el sector 1. Luego podemos dividir y podemos decir que todo esto de acá es la zona 1. Y luego todavía podemos ir dividiendo y decir esta partecita de acá va a corresponder al área 1. Y en el área 1 identificamos la unidad de producción, que es esta vivienda, ¿no? Entonces cada una de estas viviendas viene a ser una unidad de producción. Y cuando nosotros hacemos el esquema y decimos, ¿no? Si esta es la primera, segunda, la tercera y así sucesivamente, hasta por ejemplo 60 unidades de producción, estamos definiendo el frente de trabajo y también hemos identificado la unidad de producción. ¿Estamos? Y luego ya entramos a analizar la unidad de producción. Esa unidad de producción en proyecto es una vivienda conformada pues por un primer piso, segundo piso, tercer piso y por último la azotea. ¿Estamos? Y ahora ya por una cuestión organizativa de sus procesos de construcción van a surgir alternativas, ¿no? Donde podemos tener viviendas que se va a entregar al cliente los 3 pisos, o habrá para otros clientes solamente los 2 primeros pisos, y habrá para otro grupo de clientes donde solamente se le va a entregar la vivienda de un solo piso. Y de acuerdo a esas alternativas se va pues formar, digamos, vamos a organizar los procesos donde podríamos pues definir, ¿no? Este grupo, podríamos decir que este grupo de acá, su unidad de producción es esta vivienda. Y este grupo de viviendas que tiene 2 pisos, bueno, una vivienda de 2 pisos será su unidad de producción. Y también si hablamos de los grupos donde están estos 3 pisos más la azotea, entonces una unidad de vivienda será pues la vivienda, los 3 pisos más la azotea. ¿Cierto? Bien. Entonces, como métodos de la organización de los procesos, vamos a tener, pues, digamos, en realidad hay varios métodos, ¿ya? Muchos métodos, pero vamos a analizar aquellos métodos que están en los extremos y el que está en el medio de esos dos extremos. Y de ahí que va a aparecer el método sucesivo, el método paralelo y el método en cadena. Estos dos métodos son los extremos, ¿no? Método sucesivo, el más lento, más acelerado, no, el más lento, y el método paralelo, que está en otro extremo, es el más rápido, y el método de la cadena, que va a estar en el medio, ¿no? Donde el método de la cadena va a buscar sacar ventajas del método sucesivo y también ventajas del método paralelo. Ya habíamos visto cada uno de los métodos, ¿no? El método sucesivo. Y para el método sucesivo lo que hacemos es definir el tiempo aquí, en el eje X, y en el eje Y vamos a poner las unidades de producción, es decir, esta es la primera vivienda, la segunda vivienda, tercera y así sucesivamente. Y en esta parte de acá, cada cuadradito es el proceso, ¿no? Proceso 1, de ahí pasamos al proceso 2, y así sucesivamente hasta el proceso N, ¿no? Y cada proceso se tiene que consumir, se tiene que ejecutar. Cuando ya hemos consumido todos los procesos, decimos que hemos terminado la vivienda 1
y pasamos a construir la vivienda 2 y nuevamente se repiten los procesos. Proceso 1, proceso 2 y así proceso N. Terminas el último proceso, quiere decir que hemos terminado la vivienda 2 y pasamos a construir la vivienda 3. Y nuevamente se repiten esos procesos. ¿Ya? Entonces, como puedes ver, aquí vamos a tener M unidades de producción y vamos a tener N procesos de construcción. ¿Estamos? Ahora, para que funcione bien este método de la cadena, debe cumplir esta condición, ¿no? De que M, o sea, las unidades de producción, tiene que ser mucho mayor que el número de procesos. ¿Ya? Eso debe cumplir. Si en caso no pudiéramos, o sea, no se logra, tenemos que ir subiendo los niveles de los procesos y ahí vamos teniendo menos procesos, ¿no? De repente, a un nivel operacional de procesos, tenemos muchos procesos y tenemos pocas unidades de producción. Entonces, ¿qué hacemos? Subimos de nivel y vamos reduciendo el número de procesos de tal manera que M sea mayor que N. ¿Ya? Cuanto más mayor, va a ser mucho mejor. Luego, hablábamos de sus ventajas de este método. La ventaja de este método es el consumo de recursos, ¿no? Respecto a los recursos, su consumo de recursos es bajo. Acá tenemos solamente recursos para el primer proceso, luego tendremos recursos para el segundo proceso y así sucesivamente. Y acá nuevamente se repite, ¿no? Recursos del primer proceso, del segundo proceso y así sucesivamente, ¿no? Entonces consumimos pocos recursos. Y los recursos que se consumen va a ser igual a los recursos totales entre el tiempo total que se demora en hacer las M unidades de vivienda. Entonces, y además, por estos bajos consumos de recursos, se entiende que la administración es fácil y también el control respectivo. ¿Y cuál sería su desventaja? La desventaja es el tiempo de ejecución del proyecto, es lento y además los procesos son interrumpidos. Al ser interrumpidos los procesos, nunca se va a dar la especialización, porque acá la cuadrilla empieza a hacer este trabajo y luego acá se interrumpe esos trabajos y pasa a hacer otro trabajo. ¿Ya? Por eso se dice que los procesos son interrumpidos. Y eso nos lleva a que los rendimientos sean bajos. Y eso también nos lleva a que las cuadrillas sean conformadas, o sea, la conformación de cuadrillas son complejas, ¿no? Porque necesitamos que esa cuadrilla sepa de estos procesos y luego cuando pasa aquí, este es otro proceso, también conozca esos procesos. ¿Vamos? Luego tenemos el tiempo que se demora en hacer esta unidad de producción y que como las unidades de producción son iguales, todas las viviendas son iguales, entonces estos tiempos vienen a ser el mismo, ¿no? Y a ese tiempo se le conoce como tiempo de ciclo de producción, ¿ya? Que es un parámetro principal es un parámetro principal. Y luego, si quiero saber todo el tiempo que se va a demorar en hacer las unidades de producción, simplemente ese tiempo 1 será igual a m veces por el tiempo de ciclo de producción. ¿Estamos? Luego tenemos el método paralelo. En el método paralelo ya también tenemos el desarrollo de los procesos, son simultáneos, ¿no? Acá tenemos las n unidades de producción y simultáneamente todos los procesos se están haciendo simultáneamente. Por lo tanto, el tiempo de ejecución del proyecto es el tiempo del ciclo de producción. Y el consumo de recursos sería, pues, todos a la vez, ¿no? Sería m veces r, siendo m las unidades de producción. Bueno, la ventaja de este método o la ventaja de esta forma de organizar los procesos es que es rápido, es más rápido que esto no hay. Pero su desventaja sería que el consumo de recursos es muy alto. Muchos recursos tenemos y por ende su administración va a ser complicada. Por otro lado, la cuadrilla sigue siendo compleja, una cuadrilla que no repite los trabajos, ¿no?
simultáneamente del trabajo uno pasa a trabajo 2 y así sucesivamente. ¿Estamos? Ya, de ahí viene el método de la cadena. A ver, un ratito, un ratito voy a tomar un poco de agua, se ha secado la garganta. Denme 5 minutos y de ahí continuamos. ¿De acuerdo? Un Ok, ratito. claro.
Ya, listo, jóvenes. A ver, vamos a continuar. Ya, entonces ahora vamos a ver el método de la cadena. ¿En qué consiste el método de la cadena? Bueno, seguimos representando en esta parte las unidades de producción, ¿no? 1, 2, 3, 4 y así M viviendas, ahí están. Y luego en el eje X tenemos el tiempo, ¿no? El tiempo, un día puede ser, cada uno de los espacios puede ser un día, o puede ser también una semana, puede ser un mes, y de ahí que se define esto como el tiempo, pero a través del módulo de ciclicidad. ¿Estamos? Y los procesos siguen siendo los mismos, proceso 1, el proceso 2, hasta el proceso N, y ahí termina la vivienda 1. ¿Estamos? Lo que se busca en el método de la cadena es hacer que las cuadrillas sean especializadas. Entonces, si nosotros decimos esta cuadrilla va a ser para que realice los trabajos del proceso 1, entonces esa cuadrilla solamente va a ser el trabajo del proceso 1 en la vivienda 1. Una vez que culmina o termina, pasa a la vivienda 2 y sigue haciendo el proceso 1. De ahí pasa a la vivienda 3 y sigue con el proceso 1. Es decir, surge esta cadena donde el proceso 1 está siendo realizado por una cuadrilla y se dice que esa cuadrilla es especializada porque repite el mismo trabajo desde la primera unidad de producción hasta la última unidad de producción. Una vez que ya se terminó el proceso 1, quiere decir que ya está listo para empezar el proceso 2 y nuevamente se forma otra cuadrilla especializada, ¿no? En cambio, la diferencia de los métodos anteriores, sobre todo del método sucesivo, era que esa cuadrilla pasaba por cada uno de los procesos. En cambio, acá no. Se forma una cuadrilla nueva y esa cuadrilla se encarga del proceso 2 para cada una de las unidades de producción. Y así, ¿no? Llegamos al último proceso, nace otra cuadrilla y esa cuadrilla va a ser solo el proceso N para cada unidad de producción. ¿Estamos? Y el tiempo de ciclo de producción sí sigue siendo el mismo, el método sucesivo, y el tiempo total que nos demoramos es el de sub 3, ¿no? Que es mayor que el método paralelo, pero es menor que el método sucesivo. ¿Estamos? Y en cuanto al consumo de recursos, ¿no? Se va incrementando, ¿eh? Recurso para el primer proceso, acá ya los recursos se van incrementando, aquí también, y acá se estabilizan los recursos. Y luego, a partir de acá, comienza a disminuir los recursos. ¿Estamos? Entonces, el consumo de recursos máximo sería, pues, n veces el número de procesos por el recurso unitario, ¿no? Es el recurso que consume el método sucesivo. Esto es el método de la cadena. ¿Y cuál viene a ser su ventaja? Bueno, su ventaja es que la cuadrilla es especializada, por lo tanto, como repite varias veces ese mismo trabajo, se entiende que va a elevar su rendimiento, su productividad cada vez que rehace o vuelva a hacer el trabajo. ¿Estamos? Esa es su principal ventaja. Y otra ventaja respecto a los recursos es que a partir de aquí hasta aquí es, digamos, los recursos que se necesitan, porque a partir de este punto ya se comienza a vender en la vivienda 1 porque ya se terminó. Entonces, a partir de ahí, todo lo que está aquí ya es con recursos de venta, ¿cierto? Entonces, como recursos de financiamiento sería solamente hasta esta parte. Y luego, una vez que pasamos eso, ya aquí el recurso solito se refinancia. ¿Por qué? Porque cada unidad de producción va culminándose y se va entregando a su propietario. ¿Estamos? Bueno, una forma de representar más ordenada el método de
la cadena es a través de esta gráfica y se conoce como ciclograma de construcción, ¿no? En este caso particular se le llama ciclograma de cadena de construcción rítmica. Se le dice ciclograma de construcción rítmica porque las líneas de los procesos son líneas continuas y estas líneas continuas tienen la misma pendiente y son paralelas. Por eso se dice que es un ciclograma de cadena de construcción rítmica. Ese ciclograma no es otra cosa que un plano de coordenadas X y Y, donde en el X se coloca el tiempo y se representa a través de su módulo de ciclicidad. Si K fuera un día, entonces sería pues, un día, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y así sucesivamente. Si K fuera una semana, entonces esto sería la primera semana, la segunda semana, la tercera semana y así sucesivamente, ¿no? Entonces K es el módulo de ciclicidad. Y en la parte Y vamos a tener las unidades de producción, donde aquí va a estar la primera unidad de producción, segunda unidad de producción, tercera unidad de producción, y así sucesivamente hasta la M unidades de producción. ¿Vamos? Esas unidades de producción, según un ejemplo que tenemos en la vista anterior, son viviendas, ¿no? Son viviendas iguales, toditas, ¿ya? Y luego vamos a tener acá los procesos. En este caso vamos a tener N procesos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos procesos de cimentación, procesos de estructuras verticales, proceso de estructura horizontal, acabados, esos son los procesos que tenemos. Y está representado por líneas continuas. Y se dice que es una cadena de construcción rítmica porque estas líneas continuas todas son paralelas. ¿Ya? Bueno, en esta parte podemos colocar también una cadena especializada, un sector, una área, puede ser también una etapa tecnológica. O sea, aquí tenemos varias alternativas que colocar. Puedo colocar etapas tecnológicas, puedo decir acá, ¿no? Cimentación, o puedo decir estructuras, o puedo decir o inclusive podría poner también acabados, ¿no? Entonces, eso sería de acuerdo a la etapa tecnológica. Puedo poner acá como cadena especializada una etapa tecnológica. Luego, también puedo colocar, si mi espacio lo he organizado, puedo colocar aquí área, ¿no? Área 1, área 2, y así sucesivamente. Bien, entonces, el asunto está ahora, ¿cómo es que se dan estos procesos de construcción? Bueno, en realidad se dibuja, como puedes ver, acá, vamos a ponerlo aquí, a ver, lo voy a ampliar, y estamos diciendo, ¿no? Ojo, este espacio de acá, esta línea, representa 8 horas de trabajo del día, ¿no? Es como que aquí esta línea empieza a las 8 y esta línea de acá termina pues a las 5 p.m., ¿no? O sea, esa longitud representa las 8 horas de trabajo. Y este espacio representa la unidad de producción, o sea, la vivienda, una vivienda. Entonces, si yo trazo la mitad, aquí representa la mitad de una vivienda, ¿no? Entonces, ojo con eso, no se confunda, no es que yo estoy colocando acá, no estoy colocando en esta línea, estoy colocando justo en la mitad de este espacio. Igual acá no estoy colocando justo en esta línea, sino en la mitad del espacio. ¿Estamos? Entonces decimos, a ver, la cuadrilla empieza haciendo la cimentación de la primera unidad de producción, por eso lo pintamos de acá, del inicio hasta el fin, 8 horas, ¿no? Ahí está, continua. Luego
pasa al día siguiente, justo parte en este punto y finaliza en este punto. Un día. Parte, finaliza un día. Y voy trazando líneas para cada unidad de producción, pero en el fondo es trazar una sola línea hasta el final, pues, ¿no? Eso lo haríamos mucho más rápido. Ahora, ¿cómo suceden los otros procesos? O sea, ¿cómo es que aparece el siguiente proceso? Ya la cimentación, ya me entendiste, ¿no? La cuadrilla aparece y hace cimentación, ¿no? Luego trabaja en la segunda unidad de producción. Empieza acá, finaliza en este punto. Empieza acá, finaliza en este punto. ¿Cierto? Entonces, si nosotros tuviéramos que dibujarlo, lo dibujaríamos así, ¿no? A ver, la primera unidad de producción y el primer trabajo, cimentación. Empieza en este punto, traza una línea, finaliza en ese punto. Luego pasa a la segunda unidad de producción al día siguiente, empieza en este punto y finaliza en ese punto. Pasa a la tercera unidad de producción, inicia en este punto y finaliza en ese punto. ¿Eh? Y así va formándose una línea continua. ¿Cierto? Bueno, la cuestión está que una vez que salimos de la primera unidad de producción o el primer proceso, entonces inmediatamente ya puede empezar el segundo proceso. Entonces aparece aquí esta línea que representa estructura vertical y que es otra cuadrilla, ¿no? Y que esta cuadrilla también va a hacer los trabajos igual que la anterior. Empieza y finaliza. De ahí pasa a la segunda unidad de producción, empieza y finaliza. Y de ahí pasa a la tercera unidad de producción, empieza, finaliza. ¿Ve? Entonces, ¿qué se está formando? Una línea continua llamada estructuras verticales. Bueno, una vez que salimos de estructuras verticales o a medida que vamos saliendo de estructuras verticales, va apareciendo el otro proceso, pues, ¿no? Que es estructura horizontal, las losas. Y así sucesivamente. Después, ya cuando salimos de ese proceso, vamos a entrar al otro proceso acabados, pero ahí hay un tiempo de espera. Por ejemplo, estamos esperando 2K, ¿no? Entonces, se espera 2K y recién empiezan los acabados como un proceso continuo. ¿Vamos? ¿Ve? Y eso es el ciclograma de construcción, ¿ya? Y luego podemos tener lo siguiente, por ejemplo, este proceso finaliza acá y para que empiece el otro proceso, en realidad ha pasado 2K, ¿no? ¿Eh? Porque este proceso, acabados, pudo haber empezado en esta partecita, ¿cierto? Pero no ha sucedido eso, sino si ha habido un tiempo de espera. Por eso se llama este T sub 0 tiempo de espera, o tiempo tecnológico también se conoce, en este caso el 2K. Luego, este tiempo, ¿no? Este tiempo se mide desde que inicia el primer proceso hasta que inicie el último proceso. Y el T sub CP es desde que inicia el primer proceso hasta que finalice el primer proceso de la primera unidad de producción. ¿Estamos? Y por último, este tiempo de acá, este de aquí, que es el tiempo T sub SPT, es igual a T sub 0 minúscula, ¿ya? Y el tiempo total de ejecución de esta cadena especializada o de las semi-unidades de producción, ese tiempo total es igual a, ¿no?, a este tiempo más este tiempo de acá. ¿Está bien? Y por último tenemos también la gráfica de consumo de recursos, ¿no? Gráfica de consumo de recursos, donde aquí están los recursos, puede ser en soles o en cantidades, y acá está el tiempo de acuerdo al módulo de simplicidad. Entonces vamos viendo que el consumo de recursos va aumentando. Bueno, este es para el primer proceso, aquí ya es para el primero y segundo proceso, y vamos aumentando hasta que llegue un momento en que se estabiliza. Ya no hay más consumo de recursos, sino se hace constante, luego decrece. ¿Ya? Entonces, a este tiempo se le conoce como tiempo, tiempo de, ¿dónde está? Aquí debe estar, ¿no? Es la etapa de desarrollo de la cadena, y este tiempo es etapa estabilizada de la cadena, y este tiempo de acá es etapa de crecimiento de la cadena. ¿Está
¿Está bien? Y estos son los parámetros que maneja ese ciclograma. Ya sabemos que M es la cantidad de unidades de producción. N es la cantidad de procesos componentes de la cadena. N, ¿no? N procesos. K es el módulo de ciclicidad, que puede ser un día, una semana, un mes, etc. Y T minúscula, este de acá, es la duración del ciclo tecnológico. ¿Está bien? La duración del ciclo tecnológico, ¿no? Y T sub Cp es la duración del ciclo de producción. Es el tiempo con lo que se logra hacer una unidad de producción. Y T sub Spt es el tiempo de salida del producto terminado. Y T mayúscula, este de acá, es la duración de la cadena de construcción. Y T sub 0 mayúscula es el tiempo tecnológico, este de acá es un tiempo tecnológico que vale la pena, ¿no? Tiempo tecnológico. Y este M sub T, este de acá, M sub T, es unidades de producción del frente tecnológico, y M sub TCP, que es esto, viene a ser reserva de producción. ¿Ya? ¿Y cómo se determina el M sub T? Pues, bueno, el M sub T, para eso lo que hacemos es esto, ¿no? Primero ubicamos este tiempo. Luego subimos, y cuando intersectemos al primer proceso, eso vendrá a ser M sub T. ¿Estamos? Ya, a ver, repito, miren, esto de acá viene, sube, y llegas acá, el primer proceso intersecta, de ahí doblas a la izquierda, ese es M sub T. En cambio, te ubicas en el T sub Cp. Subimos hasta intersectar al primer proceso, y luego a la izquierda, y esto vendría a ser M sub T sub Cp. ¿Estamos? Esos son todos los parámetros que debemos obtener en un ciclograma de construcción rítmica, donde todos los procesos son líneas continuas, no son líneas quebradas, son líneas continuas, y todas tienen la misma pendiente. ¿Estamos? Entonces diríamos, a ver, ¿cuál es el tiempo que demora en hacerse estas M unidades de producción? Bueno, aquí está, pues ese es el tiempo que se demora en hacer tantas M unidades de producción. ¿Ya? Ahora, matemáticamente, si es que estamos en una cadena de construcción rítmica, matemáticamente también se puede determinar cada uno de esos parámetros. Por ejemplo, este T es igual a n-1 multiplicado por K más la sumatoria de tiempos tecnológicos, donde n es el número de procesos y K es el módulo de simplicidad, y T sub 0 es tiempos tecnológicos. Los tiempos tecnológicos son tiempos de espera que se da, ¿no? Es decir, aparece un proceso interrumpido. Ahí aparecen los tiempos de espera, tiempos tecnológicos. Luego, el T sub Cp es igual a n veces K más la sumatoria de T sub 0. Siempre T sub 0 es esto, pero no el tiempo tecnológico, ¿ya? Y el TSPT es igual a M veces K. Y el tiempo total de la cadena es igual a este T más T sub SPT. En otras palabras, es igual a M más N menos 1 multiplicado por K. ¿Estamos? Más la sumatoria de tiempos tecnológicos. ¿Estamos? Y M sub T, ¿dónde está M sub T? Este de acá, unidades de producción del frente de trabajo, o sea, este de acá, M sub T, es igual a T entre K. Y de la misma manera se obtiene MT sub P. ¿Ya? Bueno, esto es matemáticamente, pero yo les recomiendo que esto de acá lo trabajen en el AutoCAD. Y más bien acoten estos de acá, estos simplemente es acotar, y de acuerdo a eso ustedes van a tener el valor correspondiente de cada parámetro. ¿Estamos?
A ver, un ejemplo de aplicación. Para la construcción del muro de contención que forma parte del proyecto de una carretera de 1 kilómetro de longitud, con juntas de construcción a cada 26 metros, y el espesor de la junta es de 1,27 centímetros, y esta porción de muro de 26 metros, esta porción de muro define la unidad de producción. Entonces, la programación de la obra, además, se realizará por el método de la cadena, el método de la producción industrial, para lo cual se pide al alumno determinar, primero, la normal tecnológica de la unidad de producción. Es decir, para una unidad de producción, o sea, para esa unidad de producción de 26 metros de longitud, hay que hacer su secuencia lógica constructiva, y a eso se le llama la normal tecnológica de esa unidad de producción. Segundo, hay que elaborar el ciclograma de construcción, identificando los parámetros de producción, ¿no? Cada uno de los parámetros. Y tercero, hay que hacer un esquema espacial del proyecto indicando la longitud total del muro. ¿Estamos? Entonces, obviamente yo puedo metrar esto, pues, ¿no? Si este muro tiene 26 metros de longitud, esa es mi unidad de producción, ¿no? Entonces su longitud, esto es 26 metros. Esos 26 metros representan para mí una unidad de producción. Entonces, para esa unidad de producción yo puedo determinar, ¿no?, el volumen de excavación, por ejemplo, ¿no? 2 metros por la altura, y por los 26 metros me sale el volumen de excavación. También puedo hallar el solado, cuántos metros cuadrados de solado tengo. También el volumen de concreto de esta parte del cemento corrido. También puedo hallar el acero de refuerzo. Y así sucesivamente puedo hacer el metrado respectivo. Es más, el terreno sigue así este perfil, ¿no? Entonces seguramente van a ensanchar la pista. Entonces hay la necesidad de hacer este corte, construir el muro de contención y luego rellenar esta parte, y ahí termina el trabajo. ¿Estamos? Entonces ustedes harían esto, pues, ¿eh? Primero que todo, vamos a hacer la norma tecnológica de esa unidad de producción. Identifica los procesos constructivos, ¿ya?, para este muro de contención. Vamos a tener corte, eliminación del talud, va a haber excavación de zanja, va a haber solado, va a haber acero para la cimentación, acero para el muro, concreto para la cimentación, encofrado metálico para el muro, concreto para el muro, desencofrado del muro y relleno compactado con material de préstamo. Sus unidades de medidas de ese trabajo son estos, bueno, metros cúbicos, metro cuadrado, kilogramo, y así sucesivamente. Y luego hallamos los metrados de cada uno de esos procesos, hallamos los metrados. ¿Vamos? ¿Ya? No sé si hay preguntas respecto a cómo determinar el metrado. Es en función al plano que tenemos, hallamos el metrado. Y después de hallar el metrado, enseguida, ¿no?, damos el rendimiento que se tiene para una cuadrilla. Rendimiento. Y luego metro, divido, pues, ¿no?, el metrado entre el rendimiento, y voy a obtener el tiempo que demora en hacer una cuadrilla, cada uno de los procesos. O sea, al dividir esto me va a dar el tiempo. Y eso es lo que obtenemos, ¿no? ¿Eh? Dividimos entre el tiempo, y este es el tiempo que demora hacerse cada uno de estos procesos con una cuadrilla. ¿Está bien? Entonces, si esto es la unidad de producción, debe cumplir lo siguiente, ¿ya? Si eso es mi unidad de producción, entonces debe cumplir lo siguiente. Debo identificar el proceso más rápido. De preferencia, el primero es no esto, ¿no? Si el primero corre, no hay problema, solito corre, y atrás, pues el resto le seguirá a su ritmo.
Normalmente tiene que ser después del primero y antes del último. Ahí tengo que identificar yo cuál es el proceso más rápido. Vamos identificando, por ejemplo, el solado se demora un día, el concreto dice se demora 0.88, este es el más rápido, y el resto un día, ¿no? 1.05 días. Entonces el más rápido es este de acá. ¿Sabes? 0.88. Entonces ese 0.88 se acerca a un día. ¿Ya? Como se acerca a un día, entonces mi módulo de ciclicidad yo puedo definirla como un día. Y una vez que defino mi módulo de ciclicidad de un día, entonces quiere decir que todos los otros procesos, en lo posible, también debe hacerse en un solo día. ¿Ya? Entonces, a ver, mi módulo de ciclicidad va a quedar definido un día. Yo quiero que todos se puedan hacer en un solo día. Entonces, el primero prácticamente se hace en un día, entonces trabajo con una sola cuadrilla. El segundo proceso, excavación, en realidad se demora casi 6 días. Y para hacerlo en un día, ¿con cuántas cuadrillas tendría que trabajar? Con 6 cuadrillas, ¿no? Para que este valor entre 6 ya me sale casi un día. Esto prácticamente es un día con una sola cuadrilla. En cambio acá está saliendo casi 2 días. Entonces trabajo con 2 cuadrillas y ya lo voy a hacer en un solo día. Esto se demora 6 días, pero como voy a trabajar con 6 cuadrillas, esto se va a hacer casi un día. Y así sucesivamente. Esto de acá se demora 5 días, entonces trabajo con 5 cuadrillas y lo voy a hacer pues en un día. En otras palabras, aquí todo me va a salir parecido a un día. En otras palabras, eso es un día, pues 1.02, 0.96, 1.05, 0.99 es un día. Entonces, acá tenemos todos los procesos, ya tengo el tiempo de ejecución, un día, y lo hacemos su secuencia lógica, ¿no? El primer proceso, el segundo proceso, el tercero y así sucesivamente. ¿Ves? Hay un tiempo de espera y acá termina, ¿no? Un tiempo tecnológico de espera. ¿Estamos? No sé si hay preguntas ahí. Ingeniero, disculpe. La parte del rendimiento, ¿de qué parte sacaría, ingeniero, para cada actividad? Estos rendimientos van a salir del expediente técnico. De ahí tenemos que partir. Ya les dije que el rendimiento que está en el expediente técnico es un rendimiento promedio, es un rendimiento que nos propone el constructor. De ahí partimos y luego más bien vamos a buscar que nosotros tengamos un mayor rendimiento. Pero seguimos esta metodología, pues, ¿no? Trabajamos con el rendimiento del expediente técnico, con ese rendimiento hallamos el tiempo unitario, el tiempo que se demora en hacer una sola cuadrilla, y luego busco, identifico el proceso más rápido y me pregunto a ver cuánto tiempo se demora y de acuerdo a eso defino mi módulo de ciclicidad. Si veo que el que es más rápido se demora 2 días, entonces mi módulo de ciclicidad será 2 días. ¿Cierto? En este caso sale un día el módulo de ciclicidad. Entonces enseguida digo, todos los otros procesos deben hacerse en un solo día. Y juego con cuántas cuadrillas voy a trabajar. En el fondo estoy haciendo eso. ¿Estamos? Ya. Ingeniero, una Sí, consulta. Sí. El trabajo unitario, entonces, lo hallo viendo en campo. ¿Cuándo se demora en hacerlo? ¿O puedo basarme de repente en experiencia previos? El trabajo unitario, este tiempo unitario va a ser igual a este metrado entre el rendimiento. Ajá, el rendimiento lo saco, El entonces, rendimiento salió del expediente técnico. ¿Y el metrado de dónde salió? El metrado salió pues de acá. Como tú tienes tus planos, tienes que metrar. ¿Cierto? Tengo que metrar cuánto es el volumen de excavación de zanja, cuánto es el área del solado, cuántos kilos de acero de refuerzo hay acá. O sea, eso se obtiene metrando de acuerdo a los planos que tengo. Y al final me va a quedar todo un día. O sea, el tiempo que me demoro a hacer cada uno de estos procesos va a ser un día. Y ojo, y eso corresponde a una unidad de producción. Nada más tú debes analizar solo para esa unidad de producción, porque todas las otras unidades de producción se va a repetir el mismo trabajo. Entonces, ¿para qué quieres analizar todas, no? Una unidad nada más analiza. Y luego ya
partir de esa unidad vas a llevar hacia todo el proyecto. Pero lo importante de esa unidad de producción que hay su norma tecnológica, es decir, la secuencia lógica constructiva. Miren que no hay traslape aquí, ¿eh? Cada proceso tiene que culminarse y una vez que termina, recién aparece el otro proceso, recién aparece el otro proceso. O sea, en una unidad de producción yo no puedo tener en ese espacio dos procesos simultáneamente trabajando, ¿no? Tiene que esperarse que termine esa cuadrilla, ese trabajo de un proceso. Una vez que sale, esa cuadrilla se va a la otra unidad de producción, entonces recién empieza el otro proceso. Por eso es que se va tejiendo así, ¿no? Un día, un día, un día, un día, un día. Y luego el tiempo de espera, pues, ¿no? El tiempo tecnológico. Inclusive la norma tecnológica ya sé cuánto es mi tiempo, ¿eh? Cuánto es el tiempo de espera. ¿Estamos? Y luego, con esto recién voy a construir el ciclograma. Y en el ciclograma de construcción, bueno, el primer proceso que es excavación con equipo, en realidad la excavación con equipo es variado, ¿no? Y yo le he puesto en forma general así, ¿ya? Es variado. ¿Qué significa? Que aquí se demora un día, aquí también un día, pero en la tercera unidad de producción no hay corte, ¿eh? No hay corte, en el cuarto tampoco no hay corte, en el quinto sí, en el octavo no hay corte, hasta las 10 no hay corte, en cambio en el 11 se demora más, hay más corte, por eso que se demora 2 días y algo así, ¿no? En cambio las otras líneas, los otros procesos sí son continuos, todas se demoran un día, pues acuérdate, la primera unidad de producción se demora un día, por eso es que la línea sale continua. ¿Eh? Empieza el primer proceso, la cuadrilla, pasa a la segunda unidad, pasa a la segunda, tercera, cuarta y así sucesivamente, ¿eh? Y luego empieza la otra cuadrilla de la misma manera, ¿no? Y así cada cuadrilla empieza y se va trazando en línea continua y paralela. Y el tiempo de espera que se dijo en esa unidad de producción, el tiempo de espera o el tiempo tecnológico, acá también se repite, ¿no? O sea, si yo analizo solo esto de acá, vas a ver que es lo mismo que la norma tecnológica de esa unidad de producción. Primer proceso, primer día, termina, baja, empieza al segundo día, al tercer día, y así sucesivamente. Tiempo de espera, aquí está. Tiempo de espera o tiempo tecnológico, ¿ya? Y una vez que ya tienes el ciclograma, ya pues lo único que tienes que hacer es acotarlas, ¿no? Y obtener los parámetros, ¿no? Principales de la producción. ¿Estamos? Y al final diríamos, ya, y este muro que tiene 1 kilómetro de longitud, ¿cuánto tiempo me demora? Bueno, si empezamos aquí, nos demoramos en realidad 52 días, ¿no? Porque este es el último proceso, la última unidad de producción, acá termina, nos estaríamos demorando 52 días. ¿Estamos? Ahora, inclusive, hay que hacer también su esquema espacial, ¿no? Ese esquema espacial, más o menos lo hemos representado así, pero en realidad deberíamos utilizar el plano de cimentaciones de ese kilómetro de longitud. Entonces, acá están, pues, ¿no? La primera unidad, la segunda, y así sucesivamente hasta 38 unidades de producción. En realidad hay 38 unidades de producción, ¿ya? Teniendo este esquema espacial, yo puedo hacer la siguiente pregunta, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera saber en el día 24, acá el día 24, quiero saber qué procesos de construcción se están terminando. Entonces yo subo en el día 24 y ni bien intersecto el último proceso, quiere decir que se está trabajando en el último proceso en este punto. ¿Y en qué unidad de producción corresponde eso? Entonces trazo mi línea en el otro sentido. Identifico que eso está sucediendo en la unidad de producción 10, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, quiere decir que en la fecha que he señalado, ¿no? Se está terminando, el último proceso se está terminando, ¿en qué unidad de producción? En la unidad de producción 10. Eso quiere decir que aquí se está terminando el último proceso.
¿Ves? O sea, te permite ubicar dónde se está terminando el último proceso. ¿Ya? Bien, a ver, vamos a ver si esto lo dejamos. Todavía esto ya es de construcciones de cadena con ritmo múltiple. Eso es otro caso. Primero vamos a trabajar Ingeniero, con... disculpe, una consulta. ¿no? El M era 1 kilómetro, 1000 entre 26 en este caso. ¿El 26 de Esto dónde es lo para sacó? saber cuántas unidades de producción tenemos, ¿no? Si es 1 kilómetro entre 26, más o menos nos ha salido, no sé cuánto salió. En 38. En este caso, ¿por qué era 26? A ver, me salió 38 unidades de producción, dice, ¿no? Y N, a ver, voy a volver a compartir la pantalla para que me vuelvas a hacer la pregunta. Ya, a ver, aquí por ejemplo, estoy queriendo saber cuántas unidades de producción son, porque acuérdate que el muro tiene 26 metros de longitud y así está repitiendo cada 26 metros de longitud, ahí están las juntas, por lo tanto tengo paños de 26 metros de longitud. Entonces yo quiero saber cuántas unidades de producción tengo, sería 1000 entre 26, eso sale 38.4, es aproximadamente 38 unidades de producción. Es la última unidad de producción y ya será un poquito más grande, pues, ¿cierto? Pero se sigue comportando como una unidad de producción. Gracias, ingeniero. ¿Estamos? Ya. Sí. Bien, entonces ahora ustedes van a resolver un ejercicio bastante simple. ¿Dónde está eso? Que consiste en hacer esta actividad, donde nos dice, pues, ¿no? Que Cálida ha contratado a la empresa JJ Ingenieros, JJ Ingenieros A, para ejecutar la construcción del tendido de la tubería de gas. No sé si lograron ver esa obra, o sea, se va a colocar el tendido de tubería de gas en todas las calles de la urbanización Los Jardines. Bueno, es un nombre al azar. El área del proyecto está limitado por estas avenidas que dice ahí, ¿no? Tal como indica la figura 1. El detalle de la instalación de las tuberías se muestra en la figura 2 y 3. Además, se sabe que los vehículos circulan por las avenidas A hacia norte para ingresar a la avenida principal C, teniendo que cruzar algunas calles. Bueno, acá hay todo un texto que hay que leerlos y hay que más o menos conceptualizar cómo está funcionando o operando esa urbanización. Por otro lado, te dan los principales procesos, por ejemplo, está el trazo y replanteo, de que hacer corte de losa con equipo manual, demolición de losa con equipo, excavación manual, eliminación con equipo, colocación de las tuberías de gas y relleno con arena compactado. Luego el otro proceso sería relleno con afirmado compactado. Y por último, la preparación y colocación del concreto. Estos son los rendimientos, ya yo les estoy dando ya el rendimiento. Y además, por acá me dice, considerando una longitud de tubería de 400 metros como la unidad de producción, y además si el plazo de ejecución de obra es de 100 días calendarios, se pide al alumno elaborar la organización de los procesos de construcción por el método de la cadena y responder estas preguntas, pues, ¿no? Todas estas preguntas. Y para eso, acá están todas las tuberías de gas, están así. ¿Estamos? ¿Sí? Esta es una cuadra, ahí está la tubería de gas. Pero hay tubería de gas donde hay viviendas, ¿no? Si hay parques, ¿para qué vas a poner una tubería de gas ahí? No tendría sentido. Y como referencia te dice que medio a eje las calles miden 100 metros de longitud. Esa es una referencia. Eso, o sea, son manzanas cuadradas, todas miden 100%, medidos a eje de calle. Y acá está la tubería de gas, para eso hay que colocar esta cámara de arena, este es el afirmado, y esto de acá viene a ser la base de concreto que se corta al comienzo, cortamos esta parte, y luego lo volvemos a reponer la losa, ¿no? Y
Entonces la tubería de gas está pasando por todas estas calles. ¿De acuerdo? Esta es la urbanización. Bueno, es todo lo que se da. Entonces, en función a eso, ustedes tienen que hacer, por ejemplo, el esquema espacial sería aquí, pues, ¿no? Después que han identificado dónde, cuál es su unidad de producción. ¿Vamos? No sé si hay preguntas. A ver, lo voy a subir esto entonces a la aula virtual para que esté disponible y ustedes puedan trabajarlo en forma grupal. ¿Ya? A ver. Un ratito, voy a pasar lista también. A ver, primero vamos a pasar lista y de ahí lo subimos, ¿ya? Ya, a ver, está Alejandro. Presente, ingeniero Alejandro. Buenas tardes. Buenas tardes. Almerco. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya, Anco. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Arango. Arango. Barbarán. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya, Barrios. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya, Caballa. Caballa. Calcín. Sí, presente, ingeniero. Castillo. Presente, ingeniero. Ya, Estruco. Estruco. Presente, ingeniero, buenas tardes. Farfán. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya, Gómez. Gómez. González. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya, Grandes. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya, Gutiérrez. Presente, ingeniero, buenas tardes. Huacoto. Presente, ingeniero, buenas tardes. Huamanchumo. Presente, ingeniero, buenas tardes. Huaranca. Presente, ingeniero, buenas tardes. Juande. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Culca. Presente, ingeniero, buenas tardes. Lengua. Presente, ingeniero. Buenas tardes. López. Presente, ingeniero, buenas tardes. Luis. Luján. Presente, ingeniero, buenas tardes. Mamani. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya, Mamani. Samata. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ya, Martínez. Presente, ingeniero. Mejía. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya, Palomino. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Eche. Presente, ingeniero, buenas tardes. Pino. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya, Poma. Poma. Ponce. Rodas. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya. Poma no está, ¿no? Ponce, ingeniero, Ponce presente. Sí. Ponce o Ponte, no hay, ¿ah? Ponce no va. Salazar. Ingeniero, Ponce. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya. Seguín. Presente, ingeniero. Silupú. Silupú. Sotelo. Buenas tardes, ingeniero, presente. Torres. Vázquez. Presente, ingeniero, buenas tardes.
Yanak. Yarikawa Presente, ingeniero. Buenas tardes. y Ceballos. Listo, ya está. ¿Alguien que no le haya llamado? Arango, Caballa, Gómez, Luis Ramírez, Oma, Torres, Silupú, Yanak y Ceballos. Silupú presente, ingeniero. Silupú presente. Ya, listo. Ya, a ver, un ratito voy a subir la actividad para que puedan trabajar. Un ratito, a ver, vamos a ver, ¿ya? Ahora el problema es cómo lo ubicamos el univirtual. A ver, vamos a ver cómo lo ubicamos el univirtual. Ya, a ver, vamos a ver cómo nos subimos. Ya, a ver, vamos a agregarlo un ratito acá. Ya, el primero es un archivo, recursos, un archivo. ¿Mm? Ahora vamos a generar una actividad. Ya está generada la actividad también. Listo. A ver, ingresen a la aula virtual y descarguen pues los archivos, el archivo de la actividad para que puedan trabajar. A ver, verifiquen si todo se puede descargar. ¿Conforme?
¿Voy a descargar sin problema? Sí, ingeniero. Ya, ok. Entonces, a ver, a trabajar en grupo. Tienen que resolver ese ejercicio. Y ya, pues ya ustedes saben, de ahí tienen que pasar al Zoom de la siguiente horario, de la siguiente hora. Y ya el ingeniero Max los va a agrupar seguramente en su mini sala para que les haga el seguimiento. ¿Ya? Profesor, disculpe. Bien. Sí. Pues, la cantidad de procesos de componentes de la cadena son los que están ahí en el ítem. O sea, utilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No. En el caso de este proyecto, ustedes primero tienen que organizar el espacio. No les conviene trabajar todo como una sola unidad o todo como un solo proyecto porque les va a salir más de 100 días. Entonces tienen que organizar el espacio, dividirlo de repente en 3 áreas, ¿no? Área 1, 2 y 3. Y luego para cada área tienen que identificar su unidad de producción. Bueno, la unidad de producción ya nos dice que es una longitud de 400 metros. O sea, cada 400 metros de tubería representa una unidad de producción y ahí se pone 1, 2, solo que sí tienen que definir ustedes de dónde empezarían a construir. Y se va haciendo el esquema espacial ahí, ¿no? O sea, al definir las unidades de producción, va quedando eso como esquema espacial. ¿Estamos? Ya, ingeniero. Gracias. Ya, listo. A ver, empiecen a trabajar entonces. Listo.